Vamos a retomar donde dejamos la clase pasada. Bien, estamos haciendo el caso distribuidora natural, análisis de desvíos. Concretamente estamos haciendo el ciclo de conversión de caja. Yo les había dejado como tarea hacer la parte real, bien, del ciclo de conversión de caja. Y bueno, vamos a hacer la variación también del ciclo de conversión de caja. Vamos a completar eso primero con la parte real. Entonces, vamos con la columna real para el ciclo de conversión de caja, que básicamente es un espejo de lo que es el presupuesto, así que vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a hacer el ciclo de conversión de inventarios. Recordemos que la fórmula de ciclo de conversión de inventarios lleva los bienes de cambio promedio en el numerador. Entonces vamos a buscar los bienes de cambio en promedio al estado de situación patrimonial. Recordemos que los numeradores salen del estado de situación patrimonial y los denominadores del estado de resultados. Vamos a los bienes de cambio, columna real, y vemos que el promedio es 450.000, es decir que en la realidad los bienes de cambio en promedio fueron superiores que los presupuestados, hubo más stock de bienes de cambio en promedio. El costo de ventas real lo tenemos en el estado de resultados, 251.370, 251.370. Vamos a calcularlo igual para practicar. Recordemos cómo calculamos el costo de ventas total aplicando FIFO. En este caso la empresa vende dos productos, entonces tenemos el costo de venta de las naranjas y el costo de venta de las mandarinas para la columna real. El costo de venta de las naranjas, como hay existencias iniciales, vamos a aplicar FIFO. Entonces la columna real, las existencias iniciales son 420 de naranjas a un costo de 96. Vieron que lo real y lo presupuestado, cuando hablamos de las existencias iniciales y su costo asociado, es lo mismo, no difiere. Entonces vamos a dar de baja 420 unidades de la existencia inicial de naranjas a un precio de costo de 96. Y luego la diferencia entre, perdón, y luego la diferencia entre las cantidades vendidas en la columna real de naranjas, que son 540 toneladas, menos las existencias iniciales, 540 menos 420, lo multiplicamos por el precio de costo, bien, de las naranjas, el precio de costo, la columna real de las naranjas compradas en el trimestre, 105, y ahí obtenemos el costo de ventas de las naranjas. Para hacer el costo de venta de las mandarinas, bien, vamos a partir de 300, la existencia inicial, multiplicado por 144, el precio de adquisición, más la diferencia entre las cantidades vendidas real, 1450, y las existencias iniciales, 300, multiplicado por el precio de costo de las compras del ejercicio de mandarinas. En la columna real, de vuelta, porque estamos ahí, 135. Entonces el costo de ventas para las mandarinas es de 251.370. Es el mismo costo de ventas que encontramos en el estado de resultados. Bien, acá ya era un dato de letra, en realidad no teníamos que hacerlo, era un dato de letra, pero de todas formas igual lo hacemos para practicar porque tenemos todos los datos. Bien, para los que se están sumando recién, estoy haciendo la columna real, que es un espejo de hacer lo que hicimos para presupuesto en el ciclo de conversión de caja. Bien, bueno, como estamos presupuestando para el trimestre, la base son 90 días. Entonces vamos a pasar el costo de ventas diario a días. El costo de ventas, perdón, lo tenemos de forma trimestral a días, dividiendo entre 90. Y luego entonces el ciclo de conversión de bienes de cambio va a ser el cociente entre los bienes de cambio promedio y el costo de ventas diario. 161 entonces el ciclo de conversión de bienes de cambio. Vamos con el ciclo de conversión de deudores por venta. Vamos a ir a buscar los deudores por venta en promedio al cierre del ejercicio en la columna real. Vamos a el estado de situación patrimonial. Entonces vamos a créditos por ventas, columna real, promedio 560.000. Luego vamos a las ventas, que las vamos a buscar al estado de resultados. Si vamos a buscar las ventas al estado de resultados, ingresos por ventas,
334.350. Este número igual lo podríamos obtener nosotros, ¿no? Porque lo podríamos obtener nosotros el número de ventas. ¿Cómo calculamos las ventas con estos datos? Precio real por Qs reales de cada producto, Ahí ¿no? va, exacto. Tenemos las ventas de las naranjas, 540 unidades reales por su precio de venta 160, más 1450 unidades de mandarinas por el precio de venta 171. Eso nos debería verificar el dato de letra que es 334,350. Entonces, vamos a verificarlo. Ventas, naranjas, ventas, mandarinas, ventas totales. Vamos a hacerlo para presupuestado y real. Para lo que es presupuestado, entonces van a ser 600 unidades a 150 pesos y 1020 unidades a 190 pesos. Entonces, 600 unidades a 150 pesos y 1020 unidades a 190. Entonces las ventas totales son de 283.800. Perdón, presupuestado, ¿no? Coincide con este número presupuestado que teníamos acá, que habíamos usado ayer para las ventas. Vamos con el real. Van a ser, las ventas eran 540 las reales por 160, para el caso de las naranjas, y para el caso de las mandarinas, 1450 unidades por 171. Por lo tanto, las ventas reales son 334,350. Bien, coincide con el dato de letra que nos están dando en el estado de resultados, ¿no? 334,350. ¿Qué acabo de hacer acá de vuelta para los que no me siguieron? Lo que acabo de hacer acá es simplemente calcular las ventas nosotros. Por más que era un dato de letra, lo podíamos calcular porque teníamos este cuadrito. En definitiva, les cuento una cosa. Con este cuadrito, bien, teniendo este cuadrito y teniendo la base que están presupuestando, en este caso 90 días, el ciclo de conversión de cajas se podría hacer todo automático. Es decir, yo le voy a subir un modelo después. No se lo subo ahora porque ya me conocen y saben que no me gusta. Cuando estoy enseñando en clase, las primeras veces que estamos viendo los temas, darles algo hecho. Eh, pero lo que sucede es que esto es muy fácil de parametrizar, ¿no? Si este cuadrito lo ponemos en una licuadora, todo esto sale automático. Bien, todo, las compras, todos los despejes que hayan acá, incluso las ventas, el costo de ventas, todo sale automático y todo esto va a parar el ciclo de conversión de caja y se hace solo. Si lo automatizamos, se hace solo, es decir, le damos como input este cuadrito, bien, y esto se haría solo. Entonces, ¿qué dificultad puede haber en la segunda revisión? Bueno, que a este cuadrito le falta alguna variable, ustedes trabajen sobre eso para completarlo y luego el ciclo de conversión de caja se hace solo. A partir de estos datos es todo automático, es decir, no deberíamos perder tiempo haciendo esto el día de la revisión. Ya eso lo podemos tener automatizado. Y la dificultad podría ser, bueno, como vimos la otra vez que faltaba, por ejemplo, el precio de costo de las mandarinas, el precio de costo de las compras, por ejemplo, de las mandarinas. Podría faltar esto, como vimos en la clase pasada. Justo nos faltaba este dato que lo despejábamos. Pero está, eso sí lo tenemos que hacer a mano. Pero una vez que despejamos cositas a mano y completamos este cuadrito, que este cuadrito tiene tres partes, como les decía la clase pasada, donde por un lado tenemos las ventas, por otro lado tenemos el precio de ventas y el precio de costo de las compras del ejercicio, y luego las existencias iniciales y el precio de costo de las existencias iniciales. Teniendo eso, el cuadro de ciclo de conversión de caja y por ende todos los subciclos se hacen solos, es decir, se hacen todos automáticos, incluso estos despejes. O sea, podemos automatizarlo todo. Eh, pero bueno, eso se los doy las próximas clases. Les subo una planilla media automática donde ustedes carguen el cuadro. Es decir, les doy el cuadro y donde ustedes le carguen todos estos valores y esto se haga todo solo. ¿Tá? Inclusive lo que serían las ventas y el costo de ventas, que por más que sea dato de letra, bien, lo podríamos hacer solo teniendo estos datos.
Bueno, bien, Ale, o sí. sea que este ejercicio es como un buen modelo para tener. Claro, es que en realidad Digo, esto porque como... no, digo que se le pueden, a partir de ciertos datos puedes como que encontrar muchas cosas, a eso voy, no sé si me expresé bien, Claro, o no. sea, sea cual sea el ejercicio, siempre tenemos que apuntar a tener un cuadro con esta información. Bien, Sí, si claro. logramos tener un cuadro con esta información, podemos resolver muchas cosas. ¿Tá? A veces un ejercicio no te va a dar el cuadro este en una revisión, de repente te da todos los datos desparramados, como hicimos en la clase anterior, y el cuadro este lo tuvimos que armar nosotros, ¿se acuerdan? Sí. ¿Alguna incógnita? Es que alguna incógnita Claro, para y que vos. sí, alguna Sí. incógnita puede faltar para que trabajemos sobre esto y luego que se Ah, resuelva solo. bien. Bien, eso sí, podemos hacer que se resuelva solo. Teniendo el input, lo demás se hace todo automático en realidad, lo podemos automatizar. Eh, bien, por eso vamos a terminar de hacer los ejercicios prácticos, después vamos viendo cómo es cada revisión y examen y ahí yo le subo algún modelo medio automático y lo vamos utilizando como herramienta. Bueno, 90 días es la base, entonces vamos a pasar estas ventas a días, dividiendo entre 90 en este caso, y entonces el ciclo de conversión de deudores por venta es los deudores por venta en promedio dividido las ventas diarias. Bien. Es decir, todo esto andar haciéndolo el día de la revisión, andar haciendo estos cálculos, es al santo botón. Todo esto tenemos que tener la plantilla ya para que se nos haga solo, para no errarle con las cuentas. Bueno, ciclo de conversión de pasivos espontáneos, este era el más difícil. Primero los pasivos espontáneos en promedio. Íbamos al estado de situación patrimonial, vamos a ver los pasivos. Dentro de los pasivos, en la columna real, ¿cuáles tomamos? Recordemos que los pasivos espontáneos no incluyen pasivos financieros ni tampoco pasivos de largo plazo. Bien, en este caso de largo plazo no había y financieros no nos daban ni siquiera el dato en promedio, así que ni nos calentamos. Tampoco le podíamos cerrar porque ni siquiera lo teníamos acá el dato en promedio. Así que ¿qué vamos a tomar? Los proveedores, las deudas diversas y las provisiones. Esto está todo bien. 73, 13, 500 y 11. Entonces, 73.000, 13.500 y 11. 97.500 de los pasivos espontáneos en promedio. Gastos y compras del ejercicio. Este es el denominador de la fórmula, ¿no? Primero tenemos las cuentas a pagar, que son los pasivos espontáneos en promedio, y ahora en el denominador precisamos cuentas del estado de resultados. Tanto las compras de materia prima del ejercicio más los gastos del ejercicio, siempre que sea todo a crédito, y luego tenemos que pasarlo a días. Entonces vamos con los gastos primero. ¿Qué gastos se incluyen? Se incluye todo gasto, ¿bien? Que no sea un gasto por intereses, por ejemplo, un gasto financiero. Y tampoco se incluyen las depreciaciones, porque no cumplen con el concepto. Entonces, sueldos y cargas sociales está bien, es un gasto del ejercicio. Nos tenemos que fijar, ¿esto tiene que ver con intereses? No. ¿Esto es una depreciación? No. Entonces va, es un gasto. Depreciaciones no va, estos 10.000 no van. Y otros gastos por 10.600 estarían bien. Entonces 21.500 y 10.600 es lo que vamos a poner como gastos y compras. Y no nos podemos olvidar de que Irae. del Del IRAE. IRAE. Perfecto, acá 6.220. Bien. Entonces sueldos 21.500, otros gastos 10.600 y el IRAE 6.220. Bueno, compras del ejercicio. Esto es una incógnita acá. ¿Cómo lo sacamos? Con la formulita de existencia final es igual a existencia inicial más compras menos costo de venta, donde despejamos las compras de ahí. Entonces, ¿la existencia final cuál es? ¿De dónde la sacamos? La existencia final la sacamos del estado de situación patrimonial. Son los bienes de cambio al cierre del ejercicio. Es la existencia final, no el promedio, al cierre. 380.000 en la columna real. Bien, nunca tomemos el promedio. Bienes de cambio al cierre del ejercicio. Esa es la existencia final. 380.000 lo real. ¿La existencia inicial cuál es? Bueno, no la tenemos porque este es el balance presupuestado. Dice estado de situación patrimonial al cierre del año 1, que es el año 1 lo que estamos presupuestando. Entonces, en el estado de situación patrimonial presupuestado no va a estar la existencia inicial. En el estado de resultados tampoco, obviamente. ¿De dónde la sacamos? Del cuadrito inicial. Bien. La existencia inicial son
420 naranjas a 96 pesos y 300 mandarinas a 144 pesos. Esa es la evaluación de la existencia inicial con la que partimos. 420 por 96 más 300 Eso por 144. es su existencia inicial por el costo, ¿no? Por el precio de costo. Claro, exacto. Vos tenés que ver los bienes de cambio con los que arrancás en el ejercicio. Los bienes de cambio con los que arrancás en el ejercicio, obviamente a valores, ¿no? Vas a multiplicar Sí. las unidades con las que arrancás multiplicados por su precio de adquisición de la existencia inicial. También, esto si tenemos el cuadrito, esto es algo que se haría automático, ¿no? Si nosotros ponemos el cuadrito acá y hacemos que todo esto sea automático, esto, por ejemplo, saldría de forma automática del cuadrito. Y luego el costo de ventas también saldría de forma automática del cuadrito, ya lo hemos calculado. Tenemos el costo de ventas que usamos para el ciclo de conversión de bienes de cambio. Agarramos el real o lo traemos de acá que lo habíamos hecho aparte. Bien. O lo traemos del estado de resultados porque era un dato de letra. Pero lo habíamos hecho nosotros también, entonces lo traigo de ahí. Y sale por despeje las compras del ejercicio. Bien. Haciendo existencia final menos existencia inicial más costo de ventas. Si lo paso para el otro lado, hacemos ese despeje y ahí despejamos las compras. Entonces traemos las compras de acá. Bien. Y el total entonces de gastos más compras nos queda en 586.170. Me quedo con otro formato ahí, bueno, no importa. Bien, 586.170 son los gastos y las compras que vamos a tener en cuenta en el denominador. Compras más gastos, acabamos de hacer este paréntesis. Lo vamos a pasar a días, entonces, dividiéndolo entre 360. Entre 90, perdón. En este caso 90. Porque estamos presupuestando trimestralmente. Entonces el ciclo de conversión de pasivos espontáneos va a ser los pasivos espontáneos en promedio, es decir, cuentas a pagar en promedio, dividido los gastos y compras diarios. Nos da 15. Bueno, ciclo de conversión de caja va a ser ciclo de conversión de bienes de cambio más ciclo de conversión de inventarios menos ciclo de conversión de cuentas a pagar o de pasivos espontáneos. 297. Entonces la variación del ciclo de conversión de caja va a ser lo real menos lo presupuestado. 33,20. Déjeme chequear un segundo, a ver si daba eso. A ver si no le erramos en nada. 33,20, sí. 33,20. También podemos hacer la variación de los subciclos, ¿no? Real menos presupuestado para el ciclo de conversión de bienes de cambio. Real menos presupuestado para el ciclo de conversión de deudores por venta. Y real menos presupuestado para el ciclo de conversión de pasivos espontáneos. Llegamos a este mismo 33,2 haciendo la suma de la variación del ciclo de bienes de cambio más la suma de la variación del ciclo de deudores por venta menos la suma de la variación del ciclo de conversión de pasivos espontáneos. Perdón, menos la variación del ciclo de conversión de pasivos espontáneos. 33,2. Bien, es decir, llegamos a este mismo número restando la variación del ciclo de conversión de caja total que hicimos, o también a partir de la suma de las variaciones del ciclo 1 y 2 y le restamos la variación del ciclo 3. Bien, ¿qué les podrían preguntar en una revisión? Y bueno, de repente le podrían preguntar, por ejemplo, la variación del ciclo de conversión de pasivos espontáneos es, y ustedes tengan que poner este valor. La variación del ciclo de conversión de deudores por ventas es, la variación del ciclo de conversión de bienes de cambio es, les podrían preguntar la variación del ciclo de conversión de caja, ¿cuánto es? O les podrían preguntar presupuestado, les podrían preguntar real, bien, cualquier cosa que se les imagine acá adentro, puede ser un cepille. Ale, Sí,
cómo se interpreta ese número, ese 33,2 que te dio Bueno, la variación ahí? ahí va. Ahora vamos a interpretar este 33,2, pero para eso vamos a hacer cepillo 1 y 2. Pero así, interpretando solo el ciclo de conversión de caja, diríamos que el ciclo de conversión de caja real fue mayor que el presupuestado. Es decir, vos presupuestabas 264 días de ciclo de conversión de caja y en lo real tuviste 297 días. Es decir, fue más alto que lo presupuestado. O ¿A qué sea, se puede? fue malo en realidad. Presupuestaste una cantidad, un Claro, sí, determinado aumentó. número de días. Ah, Exacto. bien. ¿A qué se debe principalmente? Si vos te fijás, principalmente a los pasivos espontáneos no cambiaron mucho. Es decir, tus pasivos espontáneos se mantuvieron más o menos en línea con lo presupuestado. ¿Cuál fue la variación más grande que se dio? En el ciclo de deudores por ventas. Aumentó en 24 días la cantidad de días que te tarda cobrar tus ventas. Bien. ¿A qué se debe eso principalmente? Y bueno, vos podrías, nada, para entenderlo, podrías ver cuál fue la variación de deudores por ventas en porcentaje, ¿no? Real versus presupuestado. Hago una variación así, divido -1. Es decir, que aumentaron en 40% tus deudores por ventas y las ventas aumentaron en un 18%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el numerador aumentó más que el denominador. Eso hizo que el ciclo de cuentas a cobrar aumentara. Tus deudores por venta aumentaron más que lo que aumentaron tus ventas. Eso Claro, hizo fue como que, más proporcional de lo que, claro, mucho más claro, proporcional. Claro, es decir, por un lado te fue mejor porque vendiste más que lo que presupuestabas, pero por otro lado entregaste más días a crédito. Bien, bien. entonces tus deudores por ventas aumentaron un 40% y tus ventas un 18%. Es decir, aumentaron el doble los deudores por ventas sobre las ventas, un 100% casi. Más de un 100%, un poquitito más de un 100%. Entonces, nada, eso hizo que tu numerador en créditos por ventas aumentara más que tu denominador, por lo que el ciclo de cuentas a cobrar aumentó más. Aumentó, perdón. Aumentó porque el numerador aumentó más que el denominador. Si bien aumentaron los dos, el numerador, créditos por ventas, lo hizo más, en mayor proporción porcentual, que lo que lo hizo el denominador. Esto básicamente explica esta variación de 33,2, porque básicamente se dio por este Gracias, número. Ale. Y también los bienes de cambio pasó algo parecido. Tus bienes de cambio en promedio aumentaron, bien, y tu costo de ventas también aumentó, bien. Vamos a ver en qué proporciones. Está bueno esto interpretarlo, porque también está bueno interpretarlo, no sé, si ustedes hacen algo en la vida profesional de esto, y de repente tienen que explicar las variaciones. Acá los bienes de cambio aumentaron un poquito más que lo que aumentó el costo de ventas. Bien, también eso hizo aumentar entonces el ciclo de conversión de bienes de cambio, porque el numerador aumentó un poquito más que lo hizo el denominador. Bien, esas dos básicamente son los factores que explican que haya aumentado el ciclo de conversión de caja. ¿Y en qué se traduce esto a la empresa? Y se traduce que como aumentó el ciclo de conversión de caja, vamos a ver en el CEPIDE 1 y 2 ahora, cuando hagamos la variación en el estado de situación patrimonial, que voy a ir a eso, ¿tá? Ahora, no voy a hacer la variación en el estado de resultados porque ya la hemos hecho. O sea, la voy a hacer después. Voy a hacer primero la variación en el estado de situación patrimonial. Que no la hemos hecho. Vamos a ver justamente que vamos a hacer la variación en el capital de trabajo y seguramente se va a tener que constatar que el capital de trabajo real va a ser más alto que el presupuestado, porque recordemos que hay relación directa. Cuanto más alto sea el ciclo de conversión de caja, la inversión en capital de trabajo es más alta. Entonces, de forma real, se tendría que verificar, si estuviera bien armado el ejercicio, de forma real, se tendría que verificar que el capital de trabajo real va a ser más alto que el presupuestado. Entonces, vamos a verificar eso ahora en el CPI 2. Bien. Bueno. Efectivamente, como les decía, acá lo tenemos armado, pero lo voy a borrar para hacerlo de cero. Bien. El capital de trabajo, cuando lo calculemos ahora, el real, fue más alto que el presupuestado. ¿A qué se debe esto? Bueno, hubo que invertir más plata en capital de trabajo de forma real, en la realidad, justamente para solventar este ciclo de conversión de caja más alto. Recuerden que ciclos de conversión de caja más altos se asocian con inversiones en capital de trabajo más altas, porque la caja demora más días en rotar.
Está conectado el ciclo de conversión de caja con el capital de trabajo, rubro del estado de situación patrimonial, está conectado. Bien. Bueno, vamos a hacer la variación. Vamos a hacer la variación. Vamos a correr estos comentarios. Vamos a hacer la variación en el estado de situación patrimonial. Bien. Recuerden cómo hacíamos de forma teórica. Voy a repasar el teórico. Cómo hacíamos en análisis de variaciones en el estado de situación patrimonial. Vamos a apoyarnos siempre en lo teórico, que para eso tuvimos esas clases tan aburridas antes del control de lectura. Vamos a usarlas. Análisis de desvíos. Cuando analizábamos los desvíos o las variaciones en el estado de situación patrimonial, el paso número 1 era reexpresar el estado de situación patrimonial clásico que conocemos, o tradicional, de activo, pasivo y patrimonio, en dos componentes, de inversión y financiamiento. Dentro de la inversión íbamos a colocar los componentes de caja. Bien, dentro de la inversión también íbamos a tener un componente de capital de trabajo y luego la inversión fija. Recordemos, así usamos el teórico para ir completando el análisis de variaciones con propiedad. Dentro de la caja vamos a agrupar todo lo que tenga que ver con rubros de efectivo o equivalentes de efectivo, como son bonos, acciones, letras de tesorería, lo que sea que la empresa tenga en inversiones temporarias, ¿bien? Dinero y equivalente en efectivo. Dentro de capital de trabajo, en su definición financiera, vamos a colocar la diferencia entre activos operativos y pasivos espontáneos. Es acá donde seguramente hagan hincapié en la revisión. Así como les pueden pedir la variación en el ciclo de conversión de caja, les podrían pedir la variación en el capital de trabajo y que ustedes tengan que calcular esto. Bueno, el capital de trabajo se calcula en una definición contable como activo corriente menos pasivo corriente. En una definición financiera, que es la que usamos en este curso, como activos operativos y pasivos espontáneos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, dentro de los activos operativos, ¿qué se incluyen? Dentro de los activos operativos se incluyen créditos por ventas, otros créditos, bien, y bienes de cambio. Bien, ¿se entiende? Créditos por ventas, otros créditos, siempre que esos otros créditos sean de corto plazo, ¿tá? Y si hay otros créditos de largo plazo, no forman parte del capital de trabajo, porque por su definición el capital de trabajo es la parte líquida de la empresa. Entonces, créditos por ventas, otros créditos y bienes de cambio. Eso forma parte de los activos operativos. Bien, acá lo tienen en el teórico por las dudas, que en algún momento tengan alguna duda. En los activos operativos se incluyen los créditos por ventas, otros créditos vinculados con el giro. Bien, por eso les decía, otros créditos vinculados con el giro, es decir, con la operativa de la empresa. Si les digo que tenemos otros créditos porque la empresa vendió un inmueble y tiene un crédito a cobrar a 10 años, ¿tá? Eso no formaría parte de otros créditos, por lo tanto no formaría parte de los activos operativos. No tiene nada que ver con la operativa de la empresa. Sería un crédito generado por la venta de un inmueble. Y los bienes de cambio, ¿bien? Mucho cuidado, por eso repaso bien los rubros, porque acá es donde pueden estar las trampas para la revisión. Créditos por ventas no hay ninguna duda. Otros créditos vinculados con el giro, acá es donde puede estar la trampa. Tienen que ser otros créditos vinculados con el giro, es decir, créditos operativos. Ejemplo, si les digo que la empresa tiene un crédito por la venta de un inmueble, bien, y además ese crédito es a largo plazo, como por lo general lo es cuando se vende un inmueble a crédito. Por ejemplo, se puede haber vendido un inmueble con hipoteca, ¿no? Cosa que se hace en la vida real, se financia a 5 años, se hace una prenda o hipoteca, bien, y es una financiación directa. Es decir, la empresa puede haber vendido a un particular, un galpón, por ejemplo, que tengan desuso o lo que sea, y se genera un crédito a cobrar a 5 años, que está grabado con prenda de hipoteca para que la empresa se asegure, ¿no?, de esa venta, cobrarla. Eso sería otro crédito que no está vinculado con el giro de la empresa. Entonces no iría. Y los bienes de cambio, bueno, acá no hay mucho misterio. Bueno. Hay preguntas en el chat, ¿créditos por ventas de bienes de uso tipo maquinarias, vehículos, entra? No. Eso no serían créditos vinculados con el giro. A no ser que la empresa se dedique a vender maquinaria. Pero si no, no iría. Bueno, si en una letra tienen otros créditos y no les aclara nada, bueno, lo tiene que tomar. Bien. Ahora, si tienen el estado de situación patrimonial y ven que aparece otros créditos,
y les aclara la letra de cómo se componen, bueno, habrá los ganchos. Si les pone otros créditos así nomás y no les aclara nada, bueno, asumimos que esos otros créditos son vinculados con el giro. Bueno, luego para los pasivos espontáneos, a la hora de calcular el capital de trabajo, esto es la misma definición que para el ciclo de conversión de caja. Bien, pero ojo que acá no va nada que tenga que ver en promedio. Es decir, ojo, acá no se toman los promedios como si se hace en el ciclo de conversión de caja. Bien, no se equivoquen por las dudas. Estos pasivos espontáneos no son el promedio como agarrábamos sí para el ciclo de conversión de caja, que agarrábamos para los proveedores, deudas diversas y provisiones los promedios. No, para este caso, cuando estamos calculando el capital de trabajo, no agarramos el promedio, agarramos el saldo presupuestado. ¿Qué vamos a agarrar acá en pasivos espontáneos? Y bueno, en presupuestado, por ejemplo, los proveedores, 55.000, las deudas diversas, 15.000 y las provisiones, 6.600. Nunca agarraremos pasivos financieros ni agarraremos créditos de largo plazo. Bueno, luego la inversión fija, bienes de uso netos. Es decir, vamos a sumar todo el valor bruto de los bienes de uso y les vamos a restar todas sus amortizaciones acumuladas. Luego, financiamiento, que es la otra cara de esta división. Fondos propios vamos a poner el patrimonio de la empresa y en fondos de tercero acá vamos a poner el pasivo financiero que haya. Bien, tanto pasivo financiero de corto como de largo plazo. Bueno, además está aclarar que si tienen que hacer esto todo entero para el día de la revisión, es decir, para el día de la revisión de repente capaz que no tienen que hacer todo esto entero, les dicen cuál es la variación en el capital de trabajo. Pero si les dijera cuál es la variación en el estado de situación patrimonial y tuvieran que hacer todo esto real y presupuestado, recuerden chequear que balancee, ¿no? En el sentido de que la inversión balancee con el financiamiento. Si no les quedó algo colgado en la vuelta, les quedó algo sin asignar. Bien. Porque el balance activo, pasivo y patrimonio balancea, entonces esto simplemente es ordenarlo de otra forma, donde inversión tiene que ser igual a financiamiento. Ahora lo vamos a chequear, van a ver, para saber que lo hicimos bien. Bueno, disponibilidades o caja es lo mismo. Bien, vamos a entonces hacer presupuesto y real. Caja, disponibilidades es lo mismo, capital de trabajo, ahora el segundo rubro, bienes de uso netos el tercero, todo esto formaba parte del total de la inversión. Luego del total de financiamiento va a ser pasivos financieros y el patrimonio. Bueno, vamos con las disponibilidades presupuestadas. Vamos a la letra. Acá, esta letra no tiene mucho misterio. Tampoco tenemos mucha letra para sacar otros datos. No tenemos más nada que este cuadro. Es decir, no tenemos más nada que el estado de situación patrimonial. Es decir, no hay ningún comentario de ningún rubro. Entonces es bastante sencilla. En disponibilidades vamos a agarrar 18.000 en el presupuestado y 20.000 en el real. Es decir, acá no teníamos ninguna trampa en disponibilidades. El día de la revisión y cuando practiquemos con otras revisiones y exámenes, van a ver que les pueden dar un balance que diga caja, inversiones temporarias, depósitos a plazo fijo, o que haya un comentario que les diga de las disponibilidades se componen de tal cosa y tal otra. Bien. Entonces ahí tienen que tener en cuenta lo teórico que mencionamos recién. Acá, disponibilidades es la caja, listo, no sabemos si acá adentro hay solamente efectivo, si hay alguna inversión temporaria. Bien, no sabemos. Y bueno, tampoco no nos dicen más nada. Luego, para el capital de trabajo, vamos a separarlo acá, el capital de trabajo. Voy a calcularlo aparte. Voy a calcular aparte el capital de trabajo. Primero voy a calcular los activos operativos. Bien. Luego los pasivos espontáneos. Y luego entonces el capital de trabajo. Entonces, activos operativos, presupuestado y real. Dentro de los activos operativos, recordemos, el teórico, se incluía capital de trabajo. Dentro de los activos operativos incluíamos los créditos por ventas, otros créditos vinculados con el giro y los bienes de cambio. Entonces vamos a la letra, créditos por ventas, no tomemos nada que sea con promedio, ¿no?
sin promedio, es decir, el saldo. El saldo presupuestado es 544.000 créditos por ventas y los bienes de cambio 330.000. Bien, otros créditos no aparecen en este balance. Entonces 544 más 330. 544 más 330. Pasivos espontáneos. Vamos con la columna real, perdón, primero. Para la columna real, créditos por venta 650 y bienes de cambio 380. Entonces 650 más 380. Pasivos espontáneos. Vamos a los pasivos, vamos a agarrar los proveedores, las deudas diversas y las provisiones. 55.000, 15.000 y 6.600. 55.000 más 15.000 más 6.600. Y para la columna real agarraremos 75, 13 y 12. 75.000 más 13.000 más 12.000. Entonces el capital de trabajo será los activos operativos menos los pasivos espontáneos. 797.400 el presupuestado y 930.000 el real. Bien. Bueno, bienes de uso netos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos los bienes de uso 150.000 y 45.000 sus amortizaciones acumuladas. Bien, entonces le vamos a poner netos. 150 menos 45 el presupuestado y 150 menos 45 el real coinciden. Bien, acá sumamos la inversión. 920.400 y 1.055.000 el real. Vamos a hacer la variación, real menos presupuestado, 134.600. Vamos a los componentes de financiamiento. Pasivo financiero. Vamos al balance, el único pasivo financiero que tenemos lo tenemos acá. 770.400 y 915.608 para el real. 770.400 y 915.608 para el real. Y patrimonio tenemos capital y resultados acumulados que suman 150.000 para el presupuestado y 50.000. 139.300. Sí, ahí va. 139.392. Ya completo la cuenta ahí ya que estoy. 139.392. Todo fácil. Era más fácil que pensar. Pero pasa de cambiar pantalla, viste que uno puede memorizar hasta ciertos números, me pasa igual. Claro, Viste que vos vas hasta un número y a veces te quedás ahí, me pasa igual. sí, sí. Es el tema de cambiar pantalla. Lo divino para mí, para la revisión, o sea, el mundo ideal sería, estoy pidiendo mucho, ¿no? Obviamente, pero el mundo ideal sería que ustedes para el día de la revisión tengan dos monitores. O sea, yo tengo dos monitores. Lo que pasa es que para dar clase lo desactivo, uso uno solo, porque el zoom anda horrible cuando compartís pantalla en dos monitores. Eh, Está de más tener dos monitores. claro, si tenés dos monitores está divino porque... Si tenés dos monitores está divino porque, claro, no tenés que andar haciendo ese cambio de pantalla y el día de la revisión tenés la letra por un lado, que te dejas abierto en un monitor solo tenés la letra y en el otro monitor trabajás tranquilo en el Excel. Yo lo más cercano que hago eso es dividir la pantalla al medio. Claro, hay Pero gente que igual no hace es eso. tan, es medio complicado. Igual es medio, o sea, te ayuda en un punto, pero en otro te deja muy chiquita cada, ¿no? Cada Claro, ventana. está bueno eso, pero para la gente media ciega como yo, eh, claro, para la gente que anda media ahí como yo, ves muy chiquito y yo le erro. Entonces, está. En mi caso, tengo dos monitores para la vida. Es lo mejor que hay. Les digo que tener dos monitores es lo mejor que hay. Una vez que tienen dos monitores, no quieren saber más nada con uno solo. Bueno, les tiro esa recomendación. Lo que pasa que igual ahora ya casi todas las materias son presenciales, entonces es una de las pocas que queda esta. Capaz que la recomendación llegó tarde. Tendría que haberlo hecho cuando estábamos en pandemia, que eran todas virtuales. Bueno, bien, si sumamos esto, pero por lo menos para esta revisión que es virtual y donde está bueno tenerlo separado, de repente si alguno se puede conseguir otro y lo tiene ahí en la mano, mejor. Ale, ¿no quieres alquilar tu monitor, Ale? Sí, obvio. Lo ponemos en la penca. Eh, bueno, real menos presupuestado.
Ahí vemos entonces que el total del financiamiento coincide con el total de la inversión. El total de la variación del financiamiento coincide con el total de la variación de la inversión. Chequeamos que dé cero. Bien. Estos tres ceros que aparecen es un chequeo para que vean que esto tiene que balancear. Si esto no les cierra, revisen porque es algo que hicieron mal, ¿tá? Es decir, es algo que les faltó asignar en algún lado. O que tomaron en cuenta capaz que algo en el capital de trabajo que estaba mal, bien, o que el pasivo financiero acá lo pusieron mal. Es decir, revisen bien, siempre esto tiene que chequear ahí, tiene que dar cero la diferencia. La diferencia entre el financiamiento y la inversión, ¿no? Bien. Bueno, ahí estaríamos terminando el cuadro de variaciones del estado de situación patrimonial. Y ahora vamos a hacer la verificación que habíamos visto en teórico, ¿se acuerdan? Que era simplemente una verificación, que decíamos que las deudas financieras reales salían de forma residual. Em, Antes de hacer ese chequeo, que está bueno también para chequear que hicimos las cosas bien, vamos a interpretar el capital de trabajo ahora que tenemos esto completo. Como les decía, ciclos de conversión de caja elevados, es decir, más altos, el real más alto que el presupuestado, se asocia con inversiones en capital de trabajo reales más altas que las presupuestadas. Esta puede ser una pregunta de revisión teórica. ¿Está? Ha aparecido esa pregunta. Cuanto más alto es el ciclo de conversión de caja, más alta es la inversión en capital de trabajo. Eso lo tenemos en el teórico también. Pero ahora lo pueden ver con números. Bien, la conclusión. Acá habíamos puesto en el teórico, cuanto más alto es el ciclo de conversión de caja, mayor será la inversión en capital de trabajo. Entonces acá vemos que el capital de trabajo real fue más alto que el presupuestado, por lo tanto el ciclo de conversión de caja aumentó. Bien, perdón, el ciclo de conversión de caja real fue más alto que el presupuestado, por eso aumentó en días. Y eso impacta en que la inversión de forma real haya sido más alta que la presupuestada. Bien. ¿Esto a qué se debe como interpretación? Y bueno, como a la empresa le cuesta más hacer retornar a la caja un peso invertido, entonces es necesario mayor inversión para poder seguir solventando el capital de giro. Bien. Bueno, esto está bueno para la vida real. Si el día de mañana trabajan en una empresa, son gerentes o lo que sea, son de las cosas que se tienen que fijar. Es decir, esto no es cosas que de repente aprendemos acá y no van a usar nunca más en su vida. El día de mañana, si están gerenciando una empresa, saber interpretar estos datos son importantes, créanme, porque ustedes están gerenciando una empresa y ven que el ciclo de conversión de caja está aumentando mucho. Entonces ustedes de antemano ya saben que van a tener que invertir más en capital de trabajo. Si no se pueden empezar a tener problemas de liquidez. Bien, esos temas no se dan en esta materia y se dan en finanzas. Pero ahí se acuerdan que veíamos que empezaban los problemas de liquidez, etcétera. Bueno, era cuando el capital de trabajo no era suficiente para hacer cargo a sus obligaciones Y de viene la contemporación. bancarrota después, que lo peor. Claro, ahí va, después ahí va, ahí nosotros publicamos bien ahí en finanzas qué pasaba después. Pero a modo de interpretación esto para esta materia, sin irnos por las ramas y para que lo tengan para la vida, tienen que saber el día de mañana si están gerenciando una empresa y si el capital, si el ciclo de conversión de caja comienza a aumentar mucho, es un indicador de que ustedes van a tener que invertir más en capital de trabajo, si no, podrían empezar a tener problemas de liquidez y no ser solventes. Bien, entonces eso las empresas lo monitorean todo el tiempo, justamente para no llegar a tener problemas de liquidez. Bueno, ahí preguntan en el chat, ¿patrimonio y pasivos financieros es lo mismo que fondos propios y de terceros, no? Sí, pasivos financieros y patrimonio es lo mismo que fondos de terceros y patrimonio sería lo mismo que fondos propios. El patrimonio se compone de como teníamos acá en el balance, capital, es decir, la cuenta de aportes de los dueños y resultados acumulados. Bien. Entonces, en el teórico eso también lo habíamos puesto. Desvióse, ¿dónde lo habíamos puesto? Más arriba. Acá, financiamiento propio es el que se realiza con el patrimonio, básicamente capital, más resultados acumulados o utilidades retenidas. Bien, ¿qué es lo que sucede? Les explico algunas trampas que podrían aparecer el día de la revisión, que bueno, ya iremos viendo. Por ejemplo, podría ser que el resultado acumulado
sea una incógnita, ¿bien? Y que la letra les diga el resultado acumulado al cierre del año anterior, ¿bien? Por ejemplo, imagínense que yo les digo que el resultado acumulado al cierre del año anterior, es decir, al cierre antes del ejercicio presupuestado, al cierre del año cero, es de 70.000 pesos, ¿bien? Y les digo que el resultado neto del ejercicio presupuestado es de 30.000 pesos. Entonces el resultado acumulado, si no se espera distribuir nada al cierre del ejercicio presupuestado, va a ser el resultado acumulado al cierre anterior más el resultado del ejercicio presupuestado. Bien, ¿se acuerdan de cuando hacíamos presupuesto? Ya lo vamos a volver a repasar cuando hagamos revisiones y exámenes. Pero cuando hacíamos presupuesto, una de las cosas que hacíamos era presupuestar, y ahí abro el blog de notas que le gusta a muchos. Una de las cosas que hacíamos era presupuestar los resultados acumulados, si se acuerdan en el caso de Novuela, bien, y el otro caso que hicimos, el caso 2. Cuando presupuestamos el resultado acumulado presupuestado, partíamos de el resultado al cierre del ejercicio anterior, perdón, del resultado acumulado al cierre del ejercicio anterior y le sumábamos el resultado neto o resultado del ejercicio presupuestado. Bien. Y eventualmente restaríamos si hubiera distribución de utilidades, menos distribución. Entonces esta es una fórmula que usaremos si queremos presupuestar el resultado acumulado y esto no fuera un dato de letra. Si esto no fuera un dato de letra y lo quisiéramos presupuestar, vamos a partir del resultado acumulado al cierre del ejercicio anterior, le vamos a sumar el resultado del ejercicio presupuestado, que ¿de dónde lo sacamos? En este caso sería 30.900 pesos. Bien. Y le vamos a restar en el caso que la letra dijera, bueno, del resultado del ejercicio se piensa distribuir tanto a los dueños. Bien. En ese caso Si hay un restaríamos. aporte, Ali, se lo sumás, ¿no? ¿Cómo? Si hubiera un Si hay un aporte, aporte, claro, si hubiera un aporte se lo sumás, sumás. pero no al resultado acumulado, se lo sumás a la cuenta de capital. Ah, bien, tenés razón, Si hubiera un sí. aporte de los dueños, por ejemplo, un dueño aporta 30.000 pesos en efectivo, lo sumaría a sacar la cuenta capital. Sí. Bien. En la cuenta de resultados acumulados se ve acrecentada por el resultado del ejercicio y se ve disminuida por la distribución de utilidades en efectivo. Bien. Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Si esto no es un dato de letra y nos dan el balance al cierre del ejercicio anterior, bien, o esto nos ponen una incógnita acá y nos dicen el resultado al cierre del ejercicio anterior es tanto. Ustedes saben que el resultado del ejercicio presupuestado es 30.900, le suman el resultado al cierre del ejercicio anterior y ahí llegarían a estos 100.000. Y le restan si hubiera alguna distribución y ahí llegarían a estos 100.000. En este caso esta letra no nos dice nada, ya nos da el dato de letra, ni nos complicamos. ¿Tá? Pero ahí yo les voy diciendo pequeñas cosas que podrían ir apareciendo. ¿Tá? Bueno, aquí ¿Puedes vamos poner un con... momentito de la nota, Ale? Sí, ven que quedó ahí. Bueno, bien, si ustedes recuerdan esto, en realidad no lo hicimos con fórmula, pero lo hicimos cuando presupuestamos. ¿Se acuerdan que linkeamos el estado de resultados, lo linkeamos con el estado de situación patrimonial para presupuestar el resultado acumulado? Bueno, esto lo hicimos ahí, en esa solución. No lo hicimos así con fórmula, simplemente sacamos el resultado del ejercicio de estado de resultados presupuestado, le sumamos el resultado acumulado al cierre del ejercicio anterior y con eso llegamos al resultado acumulado presupuestado. No restamos ninguna distribución porque no había en esos casos que hicimos. Pero si se planeara distribuir algo, habría que restarlo, darlo de baja de resultados acumulados. Bien, ¿por qué estaba explicando esto? No me acuerdo. Pues estamos explicando los fondos propios, de qué se trataban. Sí, ahí van, en el chat habían preguntado, bueno, si era lo mismo esto y bueno, yo un poco ahí aproveché para explicar estos dos rubros. Patrimonio entonces se va a componer de capital y resultados acumulados y ahí les comenté cómo se acrecienta la cuenta de resultados acumulados. Y también, atentos, la cuenta de capital, como les decía, como ahí dijeron, la cuenta de capital es la cuenta de los socios. Esto se ve acrecentado, es decir, aumenta si hay algún aporte de los socios.
y disminuye si hubiera algún rescate de capital. ¿Tá? Es decir, si la letra le dijera que se rescata capital por tanto, bueno, esto bajaría. Bien. Y si la letra le dijera un dueño aporta 30.000 pesos en efectivo, esto subiría. Entonces, ¿cómo llegan al capital presupuestado? Bueno, parten del capital al cierre del ejercicio anterior, suman en el caso que haya algún aporte y restan en el caso que haya algún rescate. Entonces ponemos eso también. Capital presupuestado es igual a capital al cierre del ejercicio anterior más aportes de los dueños presupuestados menos rescates de los dueños presupuestados. Es decir, todos los aportes que se proyecten para el ejercicio presupuestado y todos los rescates que se proyecten para el ejercicio presupuestado. ¿Tiene que ser en efectivo el aporte? ¿No puede ser en Eh, maquinaria o algo de eso? sí, podría ser, sí, podría ser. La cuenta de capital, sí, va a ir a parar a distintos rubros, porque depende del asiento contable. Si vos aportás, por ejemplo, una maquinaria, como dijiste vos, por 30.000 pesos, te va a subir la cuenta capital en 30.000 y te va a subir el rubro bienes de uso en 30.000. Si vos lo aportás en efectivo, te va a subir en 30.000 acá, lo mismo, y te va a subir en disponibilidades en 30.000. Claro, pero Sí, es claro, válido maquinaria. O es sea, válido, sí, cualquier claro. aporte. Vieron que acá yo no puse en efectivo, puse aporte de los dueños. Puede ser, sí, en maquinaria o puede ser en efectivo. Irá a parar a distintos rubros del activo, pero el rubro de capital es lo mismo. ¿Tá? Eh, y rescate de los dueños también. Si un dueño se quiere llevar una camioneta, la quiere rescatar de la empresa, se lleva un bien de uso, bueno, bajaría el bien de uso acá y bajaría la cuenta capital. Bien. Em, Bueno, así que es válido, sí, la cuenta de capital se ve acrecentada tanto por aportes de los dueños en efectivo o en bienes de uso podría ser. O incluso también en bienes de cambio. Es decir, los dueños podrían aportar mercadería también. Y eso movería la cuenta de bienes de cambio en el activo. Bueno, ¿qué más? Bien, vamos a hacer este chequeo que habíamos dicho entonces. ¿De qué se trataba este chequeo? Porque esto capaz que podría tocar también en la revisión, ¿no? Que solamente tengan que, por ejemplo, la letra, el se pide sea cuál es el pasivo financiero real. Y con los datos de letra que ustedes tengan, arman este cuadrito y llegan al pasivo financiero real. Bien. ¿Cómo se llega a este pasivo financiero real de 915.608? Se parte del pasivo financiero presupuestado, que es 770.400. Se le suma la variación en las disponibilidades. Vamos a ir sacando variaciones acá. Se le suma la variación en las disponibilidades, 2.000. Se le suma la variación en el capital de trabajo, 132.600. Se le suma la variación en los bienes de uso netos. Y se le resta, es decir, signo de menos, se le resta la variación en los pasivos financieros, que en este caso queda menos menos. Se le resta la variación en los pasivos financieros. Perdón, acá hice mal, la variación en el patrimonio. Ahí. Y se le resta entonces la variación en el patrimonio, que quedaría menos menos. De esta forma, si sumamos todo esto, llegaríamos a el pasivo financiero real 915.608, que lo verificamos ahí. Es simplemente un chequeo esto. Es decir, ustedes se preguntan ¿para qué sirve esto? En realidad es para chequear que hicieron bien el análisis de variaciones. Porque si parten del pasivo financiero presupuestado, suman la variación en las inversiones, es decir, en estos tres rubros, disponibilidades, capital de trabajo, bienes de uso, y resta la variación en el patrimonio, que en este caso queda menos menos más, llegan al pasivo financiero real, que ustedes están constatando en la realidad 915.608 y dicen, ok, el cuadro de variaciones del estado de situación patrimonial lo hice bien. Bien. ¿Para qué les sirve esto a ustedes en la revisión? Y bueno, de repente tienen que usar este cuadrito para algo. Bien, porque de repente un ejercicio se resuelve así. Porque dependiendo de los datos de letra,
les podrían dar el capital de trabajo ya hecho, real y presupuesto, o les podrían dar la variación en las disponibilidades ya, en vez de darles un balance entero y que la variación la hagan ustedes, ya el dato de letra podría ser la variación en las disponibilidades, la variación en los bienes de uso y la variación en el patrimonio, y que ustedes trabajen con la variación en el capital de trabajo y después con este cuadrito resuelvan y el CEPIDE podría ser cuál es el pasivo financiero real. Les dan el pasivo financiero presupuestado, bien, les dan como dato de letra la variación en las disponibilidades, la variación en los bienes de uso y la variación en el patrimonio. La variación en el capital de trabajo no es un dato de letra, tienen que trabajar haciendo esto, bien, que hicimos hoy en el capital de trabajo, que esa sería la dificultad. Y luego a través de este procedimiento, el CEPIDE podría ser el pasivo financiero real asciende a, o podría ser el pasivo financiero presupuestado asciende a, bien, o sea, así como lo pueden resolver para este lado, también pueden despejar esto. Bien, así que este cuadrito hay que tenerlo en cuenta porque se puede utilizar para resolver algún CEPIDE, dependiendo de los datos de letra que tengamos. Bueno, todo lo que sea variaciones en estado de situación patrimonial, vieron que no es muy complicado, ¿no? Es decir, no reviste mayores dificultades, simplemente tener bien claras las definiciones de qué va en cada cosa y lo demás, además es bastante cortito, no hay mucha fórmula como si lo hay en el análisis de desvío del estado de resultado. Y acá como que no es entreverado. Sí, no hay tanta fórmula además ¿cómo es? Para los rubros. Sí, eso es verdad. Bien, bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a hacer ahora las variaciones en el estado de resultados. Acá esto es más mecánico y esto se hace todo solo. También, esto es algo de lo que se hace todo solo teniendo el cuadrito inicial. Es decir, la cantidad de cosas que podemos automatizar acá es tremenda, ¿tá? Porque esto tranquilamente se hace todo solo teniendo, opa, se me fue, teniendo el cuadro de datos, es decir, teniendo el input, que es este cuadro de datos que teníamos como dato de letra. En realidad esto es hacer un clic y esto se resuelve solo. Es decir, mi idea es que esto no tengan que calcular todos ustedes, ¿tá? La idea es que si tienen que calcular algo de esto, se les haga todo solo, básicamente, ¿tá? Entonces vamos a borrar. Esperen, así no borro nada. Ahí. Vamos a hacerlo a mano igual. Bien, este es el cuadrito teórico de análisis del estado de resultados, donde vamos a tener que aplicar los desvíos en las ventas, bien, que se componen del desvío volumen más el desvío precio, los desvíos en el costo de ventas, que se componen del desvío técnico más el desvío económico más el desvío mixto, y de los desvíos en los gastos generales. Sumamos todos los desvíos y llegamos a la desviación total. Y esto como chequeo, ¿sí? Si partimos del resultado ante intereses e impuestos presupuestado, ¿cuál es el resultado ante intereses e impuestos presupuestado? 41.200. Y le sumamos todos los desvíos que calculemos, llegamos al resultado ante intereses e impuestos real, ¿tá? Vamos a hacer ese chequeo también para comprobar que hicimos todos estos desvíos bien. Recuerden por qué hacemos esto. ¿Para qué se hacen todas estas fórmulas? ¿Se hacen para nada? En realidad no, esto es información bastante valiosa, ¿tá? En una empresa. Habíamos visto en teórico, y esto había sido preguntas también de controles y de revisiones, que decía que el análisis de desvíos no solo le importa saber el número total, de decir cuál fue el desvío total, eso no tiene mucho valor, sino que le interesa analizar las causas. Entonces cada uno de estos rubros nos va a nosotros decir si el desvío de ventas, por ejemplo, se debió a que hubo un desvío en las cantidades o que el desvío se produjo en el precio. El desvío del costo de ventas nos va a explicar si este desvío de costo de ventas se explica por un desvío en el volumen, que es la desviación técnica, por un desvío en el precio o por un desvío de los dos. Bien.
Y también vamos a indagar si los desvíos en los gastos generales, acá no hay mucho para indagar en realidad en los gastos generales, pero podríamos decir que el desvío total, bueno, si lo que más impactó fue el desvío ventas y el desvío costo de ventas o el desvío gastos generales y además adentro de cada uno de estos podemos ver qué influyó también. Bien, es información bastante valiosa esto y se hace todo el tiempo en las empresas, porque es importante justamente al momento de calcular los desvíos, saber por qué, bien, indagar en sus causas. Entonces, vamos primero con la desviación ventas. Tenemos la desviación volumen. Cantidad real menos cantidad presupuestada por precio presupuestado. Bien. Entonces, en este caso teníamos dos productos. Vamos acá a la desviación ingresos por ventas. Vamos a pintarlo ahí de este color. Desviación volumen por un lado. Cantidad real, cantidad presupuestada. Agarramos el cuadrito. ¿Qué cantidades vamos a usar acá? Las cantidades de las ventas, ¿no? 600 las naranjas, 540 lo real. Entonces, real 540, presupuestada 600. Y el precio presupuestado, el precio de venta presupuestado es 150 para las naranjas. Bien. Luego, para las mandarinas, cantidad real. Vamos a las mandarinas, 1450. Cantidad presupuestada para las mandarinas, 1020. Corríjanme si le erro en algo. Y precio presupuestado de las mandarinas 190. Si la idea de esto que el día de la revisión no andan completando esto ustedes a mano. La idea mía es que esto lo tengan todo automático y ustedes si llenan un cuadro así, esto se resuelva todo solo. Bien. Este es el input que hace que se resuelva todo solo. Es como el punto de Eh, partida, ¿no? De donde sale toda la información. claro, O sea, llenando eso, como que se haría todo lo demás. exacto. Entonces vamos a la desviación de las naranjas. Vamos a hacer, recordemos la fórmula de teórico, cantidad real menos cantidad presupuestada por precio presupuestado. Entonces cantidad real menos cantidad presupuestada por precio presupuestado. Y para el caso de las mandarinas, lo mismo, arrastré la fórmula. Bien, entonces si sumo los dos desvíos, me da 72.700. ¿Qué significa esto? Significa que vendí 72.700 unidades más que las que presupuesté, básicamente. Bien, perdón, esto es un desvío, no es un desvío es un desvío cuantificado en valores, no en unidades, perdón. Es decir, el desvío volumen 72.700 se explica básicamente porque vendí más de lo que presupuesté Y más caro todavía. en total, bien, y además vendí más caro, pero eso viene en el desvío precio, bien. Este desvío volumen explica que vendí más en unidades, básicamente. Acá vendí bastante más en mandarinas que lo que presupuesté. En naranjas se dio al revés, vendí menos que lo que presupuesté, pero es muy poquita la diferencia. Entonces el desvío de las mandarinas hizo estos 81.700. Básicamente fueron los que impactaron y arrojaron este valor de 72.700. Este valor explica que vendí más cantidades. Bien, vendí más en cantidades. Es decir, del desvío ventas, ¿cómo se interpreta este dato? Del desvío ventas, si vamos al estado de resultados, 334.350. 334.350 menos 283.800. En el desvío de ventas, que fueron 50.500 pesos, 72.700 pesos se explican por desvíos en el volumen. Claramente el desvío de precio vamos a ver que va a dar negativo, porque si no, no llegaríamos a ese 50.550. Vamos al desvío de precio. Pero, profe, una Sí. consulta. Yo entiendo toda esta parte, pero si vos tenés dos productos y uno sale muy caro, por ejemplo, ¿no? Y realmente vendés uno o más o uno menos de ese producto caro, y vale muy caro ese producto, ¿no? ¿No te va a afectar ese resultado? Y como los precios son distintos, no sabés si realmente vendiste más o menos. No sé si me expliqué bien. Eh, no, te entendí, te entendí. Yo me acuerdo de una materia que vimos algo parecido, que hacíamos desviaciones, pero no tomábamos el precio. El precio era como, era único. Entonces, realmente vías el volumen, las Q. Acá, sí, tal, lo vemos, pero por ejemplo, si el precio de las mandarinas saliera muy caro, por ejemplo,
ese número, ese 72.000 sería mucho mayor. Claro, Y no, te tenés entendí. Lo que pasa que eso ahí lo vas a estandarizar cuando hagas la desviación precio. Cuando sumes los dos ahí como que neteas el efecto de uno con otro. ahí va. Ah, ¿Entendés? sí, sí. Porque acá cuando hagas la desviación precio tenés las cantidades. Vamos a terminarlo y ahí interpretamos el valor, pero no está mal lo que decís, pero vamos a interpretarlo. Obviamente se puede indagar de forma distinta, es decir, se podría entrar en muchísimo más detalle. En esta materia se da este enfoque, pero obviamente hay otras formas de analizar desvíos, eso es verdad. Precio real y presupuestado para las naranjas, 160 y 150. ahí va. 160 y 150, gracias. 160 y 150 y para las mandarinas 171 y 190. Y las cantidades reales vendidas 540 y 1450. Y si recordamos la fórmula, va a ser precio real menos precio presupuestado por cantidad real. Entonces, precio real menos precio presupuestado por cantidad real. 5.400 y 27.550. Si sumamos estos dos ahora, ¿qué hice? ¿No tienen que dar los 50 500 eso? Sí, pero acá ¿O los 50? estaría resolviendo mal la fórmula esto. Ahí. ¿Por qué si le hice autosuma? Ahora sí. Pero ¿y por Ah, qué si no. le hago? ¿Qué hay acá? ¿Por qué si hago así da bien y si hago autosuma no me lo agarra? Es raro. Tiene que agarrarlo, ¿no? O sea, me tenía que dar el mismo valor. Vamos a hacer una prueba. Ah, sé que hay algo acá. Estaba combinada la celda. Qué rapidez. Él toca dos botones y ya sabe que estaba combinado. Ahí. Ahora sí, Ali, se sos aprecia un bien. flash con el Excel, ¿eh? No, más o menos. Ahí, ahora lo combinamos así. Y este vamos de nuevo. Así me queda bien. No, otra vez. No, Me secaste. no, Ali, no seas mal. Andá volando con el Excel, no te sé qué. Ahí, ahí. Ahí sí. Está. Bien. Bueno. Bien. Acá tenemos que verificar. Importantísimo verificar este 50.550, ¿no? Verificarlo contra el estado de resultados. Si vamos al estado de resultados, acá podemos ir poniendo los desvíos. Los desvíos en bruto, que no explican mucho. Pero acá el desvío en el ingreso por ventas, como dijimos recién, 50.550, bien, tiene que coincidir con este 50.550, bien. Entonces, ¿qué significa? Vendimos 50.550 pesos más. Esto se explica, bien, en que vendimos más unidades de las que presupuestábamos, pero que las vendimos a un precio más bajo de las que presupuestábamos, bien. Básicamente se explicaría por eso. Es Es más, se decir, vendieron menos naranja y más baratas, pero claro, compensó las mandarinas que se vendieron más y todavía más caras. se vendieron más. No, en realidad las mandarinas se vendieron más, pero se vendieron más baratas también. Ah, 171 no, más menos baratas, sí. 190. No, no. Claro, pero fue tanto más lo que vendiste en Sí. unidades, vendiste La mucho más en cantidad unidades que lo que disminuyó el precio. Es decir, esto también lo podrías enfocar de otro lado, ¿no? El precio real, ¿en qué porcentaje? A mí me gusta mucho trabajar con porcentajes, que no es el enfoque de este curso. Pero si vos haces cantidad real sobre cantidad presupuestada menos uno, las cantidades reales de las mandarinas aumentaron un 42%. ¿Y el precio en cuánto disminuyó? Seguramente en menos del 42%. Perdón, esto era un cociente. Claro, en un 10%. Mientras que las cantidades de mandarinas aumentaron un 42%, lo real versus los presupuestados, el precio, si bien bajó, bajó en un 10% nada más. A mí trabajar con porcentaje me encanta, y es lo que uso más en la vida real. El enfoque de este curso no es este, pero esta es una forma mía de explicarles este resultado también. Eh,
Bien, en definitiva, los ingresos por ventas aumentaron y eso se explica básicamente porque aumentaron las cantidades más que lo que disminuyó el precio. Si bien aumentaron las cantidades y disminuyó el precio, las cantidades aumentaron más que lo que disminuyó el precio. Esa sería como la conclusión. Bien, esto vamos a borrarlo. Si bien las cantidades aumentaron y el precio disminuyó, las primeras lo hicieron en mayor proporción que la baja del precio, repercutiendo en un aumento de los ingresos por venta reales versus los presupuestados. Bien, ahí tenemos una interpretación. Bueno, vamos con los desvíos en el costo de ventas. Los desvíos en el costo de ventas, recordemos que tenemos que separar lo que son los desvíos en las existencias iniciales y los que son los desvíos en las unidades vendidas. Recuerden que siempre estamos hablando acá de costo de ventas, ¿tá? Estamos hablando de costos de ventas. Entonces, los desvíos en las existencias iniciales y los desvíos en las unidades compradas. Pero ojo cuando ponen acá las unidades compradas, ¿bien? Las unidades compradas no son las unidades que compraron, es decir, son las unidades que se vendieron de las unidades compradas, ¿tá? Porque estamos calculando el costo de ventas. Entonces, cuando pongamos las unidades acá, tenemos que tener en cuenta las unidades que se presupuestaban dar de baja de las compras del ejercicio. Bien. Entonces esto acá básicamente da todo cero, no lo vamos a hacer. Esta parte la dejo en cero. Vamos a hacer los desvíos en el costo de ventas de las unidades compradas en el ejercicio. Entonces, ojo acá con las cantidades. Cantidades presupuestadas de las naranjas. Bien, acá estaría mal ir y hacer... ni siquiera teníamos las cantidades compradas, ¿no? Ni siquiera teníamos las cantidades que se habían comprado. Es decir, que no teníamos como... Ahora tenemos el precio, el costo, las unidades vendidas. Bien. No tenemos cuántas unidades se compraron en el ejercicio. Pero no lo precisamos igual. Porque las unidades que tenemos que poner es la diferencia entre las unidades vendidas, bien, y las existencias iniciales. ¿A qué voy con esto? Acá en Q presupuestada de naranjas vamos a poner la diferencia entre 600 y 420. ¿Por qué? Porque esa diferencia entre 600 y 420, que son 180 naranjas, es el costo de ventas, bien, son las unidades del costo de ventas asociadas a las compras del ejercicio, que es lo que me interesa analizar acá en el desvío, porque estamos en el desvío de las unidades compradas del costo de ventas. Entonces acá vamos a poner 600 menos 420. Y en lo real vamos a poner lo mismo, pero de este lado, 540 menos 420. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? No, si lo puedo explicar de vuelta. ¿Qué pasa? Estoy analizando el desvío en el costo de ventas, ¿no? El desvío en el costo de ventas se compone del desvío a las existencias iniciales. Es decir, el desvío del costo de ventas, recuerden que va sobre las unidades que se venden. ¿Bien? Es decir, si yo vendo 1000 unidades, supongamos que voy a vender 1000 unidades, quiero calcular el costo de ventas asociado a la venta de 1000 unidades, ¿tá? De las cuales tengo ciertas unidades que bajan de la existencia inicial y ciertas que bajan de las compras del ejercicio. Por eso eso acá se separa. Se separa en qué unidades bajan de la existencia inicial y qué unidades bajan de las compras del ejercicio. Esto sería un FIFO, básicamente, ¿no? Si acá va 180 en naranjas, ¿acá cuánto va? Acá va 600. Perdón, va 420. Entonces, si yo hago 420 más 180, esto suma 600 y esto me da las cantidades que se presupuestan vender. Bien, ese es un chequeo que tienen que hacer siempre.
Pero acá no voy a poner nada porque la existencia inicial va todo en cero, porque no hay diferencias en la existencia inicial, por el supuesto que tenemos en este curso. Vieron que real y presupuestado va todo igual. 420, 420, 300, 300, 96, 96, 144, 144. Presupuestado y real para las existencias iniciales coincide. Entonces, el desvío en el costo de ventas se explica únicamente por desvío de las unidades compradas en el ejercicio, asociadas al costo de ventas. Bien, no por desvíos a las existencias iniciales. Entonces, en las cantidades que voy a usar para analizar los desvíos, tanto presupuestado como real, voy a tomar en cuenta, bien, voy a tomar en cuenta de las cantidades que yo vendo 600, tengo que sacar las existencias iniciales, que no generan desvíos. Entonces, las únicas que generan desvíos son las compras del ejercicio, asociadas al costo de ventas. Es decir, 600 se vendieron, 420 eran de la existencia inicial, entonces 180 son de las compras del ejercicio. Y lo mismo para real, de las 540 que se vendieron, 420 eran de la existencia inicial, entonces 120 son las cantidades asociadas a las compras del ejercicio de las que se vendieron. Y lo mismo con las mandarinas. 1020 se vendieron y 300 eran de la existencia inicial. Entonces hago 1020 menos 300. 720 entonces son las mandarinas de las compras del ejercicio asociadas al costo de ventas. Y para real hacemos 1450 menos 300. Esto es siempre lo mismo, es decir, esto es mecánico. Siempre que hagan el desvío en el costo de ventas y tengan existencias iniciales, para las cantidades, agarran las cantidades vendidas y le restan las existencias iniciales. Es simplemente eso. No hay más trampa que esa. Es un pasito nada más que tienen que hacer. Y luego el precio real. Este precio, estamos hablando de precio de costo. Y es el precio de costo de las compras del ejercicio. 105 y 135. Ojo que este precio no es precio de venta porque estamos en costo de ventas. ¿Tá? 105 y 135. Bueno, entonces acá la fórmula que vamos a aplicar es cantidad presupuestada menos cantidad real por costo unitario real. Cantidad presupuestada menos cantidad real por precio de costo unitario real. Y lo mismo ahí. Bueno, acá es más fácil porque no tenemos las cantidades, tenemos los precios. Precio de costo presupuestado y real. El precio de costo presupuestado para las naranjas es de 105 y el real fue 105, es decir que no hubo variaciones. Y para las mandarinas 139 y 135. Y las cantidades reales las traigo de acá, 120 y 150. Ya tenemos calculadas en la parte anterior. Entonces, acá la fórmula que vamos a aplicar es costo unitario presupuestado menos costo unitario real por cantidad real. Entonces, costo unitario presupuestado menos costo unitario real por cantidad real. En este caso da 0 porque 105 menos 105 da 0. Y el otro da 600. Bueno, y este último que se resuelve es... este último que es la desviación mixta que se resuelve solo. Bien, con todos los datos que tenemos de los dos puntos anteriores. Porque acá vamos a hacer precio presupuestado menos precio real. Es decir, 105 menos 105. Y acá cantidad presupuestada menos cantidad real. 180 menos 120. Es decir, esto se hace automático. Solo no tienen, acá no tienen ni que pensar. ¿Tá? Y luego acá lo mismo. Precio presupuestado menos precio real. Y acá cantidad presupuestada menos cantidad real. Creo que te quedó mal ahí. Donde Usaste la cantidad en precio. en el precio, tenés razón, tenés razón. Ahí, ¿no? Bien. Bueno, y ahora multiplicamos este por este. La fórmula es una multiplicación.
este por este y 4 por 570. Entonces, el desvío en el costo de ventas es 79.830. Vamos a chequearlo. Si hacemos real menos presupuestado, 48.870. ¿En qué le erramos? A ver. Algún número que hice mal acá. Déjenme chequear. En el chat te pusieron ahí en qué te quedó mal. Le quedó mal la resta de Q real. Esta resta. 180 menos 120. Pero ahí quedó bien, ¿no? A ver, déjenme chequear. $51. Ah, ya vi dónde está el tema. ¿Qué pusieron en el chat ahí? Acá hay un tema. Acá puse algo mal, ¿no? Vieron, si esto lo tenemos todo de forma automática, no le erramos. En estas Q reales, 1450 menos la existencia inicial de 300. Claro, resté 1300. Ahí. Igual ahí todavía no me está dando. Déjenme chequear. Acá esto. Capaz que no estoy haciendo la suma. Capaz que pasa lo mismo que hoy. 48.870 ahí. Sí, no estaba haciendo la suma bien. Bien. Bien, ahí nos cerró. 48.870. ¿Qué significa esto? Dio negativo, pero que el costo de ventas haya dado negativo significa que aumentó. Es decir, el costo de ventas real fue mayor que el presupuestado. ¿Esto a qué se debe? Principalmente se debe a una desviación técnica. Esto es lo que lo explica básicamente. La desviación precio estuvo bastante en orden de lo normal. Bien, es decir, estuvo bastante en línea con lo presupuestado. La desviación. ¿Vieron cómo uno se puede confundir con los cálculos, no? Entonces, esto a mano es un problemón. Es decir, esto a mano no les voy a dejar que hagan esto a mano la revisión, quédense tranquilos, ¿está? Es decir, si ustedes me llenan un cuadrito así como esto, la idea es que se haga todo de forma automática, ¿tá? Para que esté todo linkeado con fórmulas y no metan mal un dedo, como hice yo ahí recién. Bueno, este aumento en el costo de venta se debe principalmente a un aumento en la desviación técnica, es decir, en la desviación volumen, ¿bien? Y principalmente de las mandarinas. La cantidad real aumentó en consideración con la cantidad presupuestada, básicamente. La desviación precio de costo, no hubo grandes desviaciones, ¿bien? Y la desviación mixta tampoco. La desviación se produjo básicamente en una desviación volumen, que cuando hablamos de costo de ventas se le llama desviación técnica. A la desviación económica es la desviación precio del costo de ventas. Bien, se le cambian los nombres simplemente para diferenciarlas. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es cuando tomamos las cantidades de vuelta.